reembolsos de capital, servicios en algunos casos, productos de fideicomiso dedicados a la educación. De esta manera, pues, queda claro y no habrá discrepancia fiscal. En caso de que no presente información de los donativos que excedan de 600,000, entonces la autoridad determinará que hay discrepancia fiscal y se considerarán como ingresos omitidos. Gracias. Gracias, contadora. La siguiente pregunta sería, el contador Eduardo Moreno, si nos hace el favor de contestarlo. ¿La discrepancia fiscal es igual a defraudación fiscal? ¿Y qué sanciones se aplican? Sí, cómo no. Ahorita nada más una breve comentario sobre la pregunta anterior también, sí, como complemento. Aquí la autoridad fiscal está tomando esta información que le solicita a las personas físicas para determinar en su caso, o para que se aclare, este es un motivo, es un beneficio para los contribuyentes, informar sobre ciertas actividades que tuvo en el año para aclarar la posible discrepancia fiscal, como en este caso, como explicó la contadora, en el caso de ingresos por préstamos, donativos y premios, si en su conjunto, en forma individual en su conjunto, exceden de 600,000 pesos, hay que informarlo. Y el castigo por no informarlo, ya lo comentó muy bien, es, si no se informa, se considerará ingreso omitido. También, otra disposición, la ley del impuesto sobre la renta establece que cuando los ingresos de la persona física en su conjunto, los gravados y exentos por los que no se pagan impuestos, se exceden de 500,000 pesos, se deben de informar también sobre las operaciones por la enajenación de casa habitación del contribuyente y sobre los ingresos por herencias o legados. Si no se llegaron a informar, si un contribuyente o si una persona física no manifiesta, no informa sobre que vendió una venta de su casa habitación, estando obligado a ello, como se comenta, el artículo 109 de la ley del impuesto sobre la renta establece que si no se informa, no se considerará ingreso exento. Ese es el castigo. Y lo mismo en el caso de herencias, ya no se considerarían ingresos exentos. En el caso de la discrepancia fiscal y la defraudación fiscal, el Código Fiscal establece que se sancionará con las mismas penas de defraudación fiscal a la discrepancia. Si la autoridad fiscal determinó que existe discrepancia fiscal a una persona física, se le sancionará con las mismas penas, y ya que sabemos que la defraudación fiscal tiene pena corporal, sanción de prisión. Cuando el contribuyente no aclare la discrepancia fiscal en los plazos que ya se comentaron y siguiendo el procedimiento que se comentó en un principio. Las sanciones irían de prisión de 3 meses a 2 años si el monto defraudado, en este caso el monto de la discrepancia, no excede de 1,221,950 pesos. Con prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado, que en este caso el monto de la discrepancia, exceda de 1,221,950 pesos, pero no exceda de 1,832,900 pesos. Y con prisión de 3 años a 9 años, cuando el monto de la discrepancia, que en el código habla del monto de lo defraudado, fuere mayor de 1,832,920 pesos. Por eso es de gran importancia el tema que estamos comentando aquí, ya que se va ya vienen próximas las declaraciones anuales, tanto de personas morales, y en este caso que estamos hablando de discrepancia fiscal de personas físicas, que tengan presente lo que estamos comentando. ¿Por qué? Por las sanciones tan peligrosas, tan graves que pudieran hacerse acreedores. Sí, es un tema bastante interesante en el caso de la defraudación fiscal, y como lo comentan, ¿no? De cada vez que hay que rendir una declaración, pues hay que tratar de
ahora sí que declarar lo que es, ¿no? Por ser una pregunta bastante interesante, no sé si nuestros otros dos invitados especialistas quisieran aportar algo a este tema. Abrimos el espacio. Yo sí quisiera comentar, como bien dice el contador, y es importante declarar nuestros ingresos, tanto de personas físicas como de personas morales, ya que al tener discrepancia fiscal, pues sí se convierte en defraudación fiscal. Y sobre todo para las personas físicas, ya que ya también está dentro del Código Fiscal de la Federación la revisión, y tenemos que cuidar mucho ese tema tan importante para no incurrir en defraudación fiscal, y aparte de multas, pues cárcel, ¿no? Eso es difícil. Y considero que todos debemos de pagar lo que nos corresponde. Gracias. Muchas gracias, contadora. En Nuevo Laredo, el contador Gerardo. Sí, yo quisiera comentar acerca de este proceso que la autoridad en algunos de los casos lo aplica, en otros no, es discrecional de la autoridad, en donde determina que la discrepancia se convierte en defraudación fiscal y a pesar de que el contribuyente en un momento determinado decida cubrir sus diferencias de impuestos, el proceso de pena corporal no se entorpece. Es decir, que aún a pesar de que pague los impuestos tendrá que pagar con cárcel, salvo que exista un perdón por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ¿verdad? Y entonces lo hemos visto en algunas ocasiones que la autoridad, sobre todo lo hemos visto en los artistas, que es donde más se exhibe, ¿verdad? Se exhibe que si algún artista no cubre correctamente sus impuestos, se le empieza un juicio y se le empieza a acusar de defraudación fiscal, inclusive hay quienes han ido a parar a la cárcel, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del sistema de administración tributaria, ha comentado que es un magnífico método de recaudación, porque cuando esto ocurre, todo el mundo empieza a pagar correctamente sus impuestos, ¿verdad? Entonces, es conveniente definitivamente cuidarnos de que no nos determinen una discrepancia fiscal para que no se convierta en defraudación fiscal. Gracias. Claro. Muchas gracias, contador. Y ahorita que mencionaba el caso precisamente de a lo mejor lo más conocido que son los artistas, se puede dar, resulta ser que luego también el culpable es el contador, ¿no? Al final del día, y muchas veces se deslinda la responsabilidad en la figura del contador, es que el contador no me pagó, o es que el contador no reportó mis ingresos o mis actividades, y entonces es ahí donde el contador a veces es perjudicado. Sí, y más adelante podemos hablar a lo mejor un poquito de esta responsabilidad que tenemos los contadores hacia el pago de impuestos, ¿no? Quisiera pasar a la siguiente pregunta, y si nos ayuda el contador Gerardo Peña. La número 8, contador, ¿considera usted que el impuesto a los depósitos en efectivo fue establecido para detectar la discrepancia fiscal? Bueno, indudablemente que este nuevo método de recaudación por parte del sistema de administración tributario del impuesto de los depósitos en efectivo le ha dado un gran resultado a la Secretaría de Hacienda, le ha permitido recaudar cantidades superiores a las programadas. Por eso es que para este año, del 2010, se incrementó la tasa y se redujo el importe que se permite acreditar para poder determinar el impuesto de los depósitos en efectivo. Pero todo el mundo supusimos que cuando este impuesto por los depósitos en efectivo fue aprobado por el Congreso, iba enfocado básicamente a los contribuyentes que no están registrados en Hacienda, a los contribuyentes que no existen en el padrón, básicamente a una gran cantidad de contribuyentes pequeños que realizan operaciones comerciales y que no declaran ni un centavo de impuestos, ¿verdad? Al momento de depositar ese dinero en los bancos, entonces los bancos iban a encargar de recaudar mínimamente, ¿verdad?, un impuesto mínimo, pero iban a poder tener una relación de las gentes que estaban reteniéndoles el impuesto de los depósitos en efectivo, y en un momento determinado podrían empezar a fiscalizarlos, ¿verdad? Básicamente
decimos que sí es un procedimiento nuevo que utiliza. Para las empresas que pagan impuestos, el impuesto de los depósitos en efectivo, pues no es otra cosa más que un anticipo, ¿verdad? Realmente existen muchas empresas que manejan cantidades muy fuertes de efectivo, o sea, todas sus ventas son de contado, y entonces al momento de depositarlas en los bancos, pues los bancos les retienen ese impuesto. Pero ese impuesto, como esas empresas sí pagan impuestos, lo utilizan inmediatamente, ¿verdad? Porque lo acreditan inmediatamente. Las personas que no pagan impuestos y se les retiene este impuesto de los depósitos en efectivo, pues bueno, no lo acreditan contra nada, ¿verdad? Porque no pagan. Y sirve porque la información que los bancos proporcionan al SAT sirve para identificar a estos contribuyentes y en un momento determinado requerirlos para que se registren y para que empiecen a cubrir sus impuestos correctamente. Gracias. Sí, muchas gracias, contador. Antes de empezar a hablar un poco ya de las conclusiones de este tema tan interesante que son las discrepancias fiscales, quisiera yo hablar un poquito y retomando la discusión que teníamos ahorita, la plática que teníamos ahorita en cuanto a ese tema de la responsabilidad del contador público, ese tema del pago de impuestos. Quisiera plantear una pregunta que a ver si nos pudieran ayudar nuestros tres especialistas. ¿Qué implicaciones éticas para la profesión contable, es decir, para el contador público, tiene ese tema y en general todos los temas relacionados con el pago de impuestos para la carrera de contador público, que yo creo que tenemos una labor bastante importante todos los que nos dedicamos a la docencia en tratar estos temas de ética, ¿no? Quisiera escuchar las opiniones de los tres especialistas. No sé si gustan. Yo te quiero comentar. Gracias, contador. Yo quiero comentar. Es muy importante de tener cultura de pago de impuestos. Y nosotros como docentes pues tenemos la obligación también de decirles a los alumnos desde que empezamos a darles la cátedra de impuestos, de código fiscal, que es necesario contribuir al gasto público, pues está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que teniendo una fuente de riqueza tenemos que contribuir al gasto público y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Clara, transparente, o sea, porque sí es algo una responsabilidad muy fuerte la que tenemos como contadores, no solo en el pago de los impuestos, sino en la información financiera que le brindamos a las empresas, a nuestros clientes. Y bueno, tenemos que ser honestos, o sea, enseñarlos a que se debe de pagar el impuesto, ni de más ni de menos, no el que corresponde, pero hay que pagar. Estoy convencida de ello. Muchas gracias, contadora. Esa es mi opinión. Sí, gracias. Contador, Eduardo. Sí, claro, sí, gracias. Sí, nosotros como contadores públicos tenemos la responsabilidad de en la prestación de nuestros servicios ver el beneficio de los clientes en el pago correcto de sus impuestos, de sus contribuciones y asesorarlos. Ya hemos hablado nosotros en casos anteriores de que a las empresas les debemos brindar una asesoría integral, no solamente en el pago de los impuestos, sino también en su forma de organización y administración. Entonces, aquí en el caso de las personas físicas también tenemos que ver la asesoría para las personas físicas en una forma integral, no solamente la actividad que están manifestando al servicio de administración tributaria,